Buenas, buenas, mi estimado partner Luis Enrique Sánchez, quien les habla Gracielena Candela. Bienvenidos a nuestro foro. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la ética en los negocios. A veces cuando uno escucha la palabra ética parece que estuviéramos escuchando a los griegos, ¿no? A los presocráticos, a esa gente de antes, 2000 años atrás. Y resulta que la ética forma parte de nuestra existencia, es como un sello de fábrica que está allí latente, ¿no? Y que como estamos evolucionando desde el pensamiento, desde la comunicación, la ética también evoluciona. Entonces, una cosa es lo que se escribe en un papel y se predica y otra cosa es la que se ejecuta. Te dejo la palabra. Sí, no, muchísimas gracias por la entrada a este programa. Y sí, al final de cuentas, la ética en los negocios, como bien dices, hay una gran diferencia dentro del mundo de la ética y cumplimiento. Y fíjate cómo se distingue con una palabra entre tener un programa de ética y cumplimiento en papel a tener un programa de ética y cumplimiento efectivo. Porque el programa de cumplimiento efectivo, los mismos estándares internacionales te dicen que es efectivo cuando se vive, cuando la gente habla de él, se promociona, se relaciona, independientemente de las áreas, se relacionan a ese programa y eso le da la efectividad a solamente tener no sé, un código de conducta que te marque en algún momento cuáles son las conductas que te deberían de influir, ¿no? Yo daba hace unos cuantos años, cuando ocurre el FIFA Gate, yo daba el ejemplo de decir, mira, FIFA tenía un código de conducta por muchísimos años que ayudaba en algún momento a establecer las conductas de las cuales se debería de regir FIFA y aún así, pues tuvieron este tremendo caso, ¿no? En el aspecto de corrupción y soborno sobre contratos de contenido y de los partidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en la ética en los negocios se relaciona con todo, Gracia. Tienes, te lo voy a poner así, tienes conflictos de interés en todo ámbito, ¿no? Los negocios se hacen con la finalidad inicialmente, si le quieres ver así, dependiendo de las tendencias, de darle utilidades a los accionistas. Tú eres el dueño de un negocio, ¿qué es lo que quieres tú? Pues que tu negocio te esté dando de comer. Pero en empresas grandes, esos accionistas también, pues puede ser una empresa pública y tiene diversas empresas que son accionistas de la misma empresa. Cada accionista tiene intereses y esos intereses pueden diferenciarse de unos y otros. ¿Con qué metodología o con qué ideología te vas a ir para beneficiar a un accionista o a otro? Entonces, por eso es que la ética es muy importante en todo sentido. Los altos ejecutivos de las empresas, como otro ejemplo, tienen o se miden por desempeño y tienen bonos bastante elevados, independientemente de su sueldo, que también influyen el actuar, que la ética entra ahí con la finalidad de mediar que esas metas no hagan que las personas traten de llegar a dichas metas con la finalidad de obtener ese beneficio o bono a pesar de lo que sea, ¿no? Incumpliendo leyes, violando leyes, por decirlo así, o aprovechándose de otras personas o de negocios. Entonces, ahí es en donde entra la ética de decir, hey, tienes que llegar a estas metas, pero las tienes que llegar de la manera adecuada, haciendo negocios de la manera correcta. Dentro del mismo marketing, tú que estás en el área de la comunicación, la publicidad, etcétera, dentro del mismo marketing tú tienes el hecho del marketing ético o el marketing no ético, en donde a lo mejor estás evitando publicitar o promocionar información de la compañía que no te conviene, o metiendo información falsa o dando información estadística errónea con la finalidad de que la gente la crea y compre tu producto. Entonces, dentro del marketing entra también ese sentido de ética con la finalidad de mediar. En los libros han ocurrido tremendos casos desde Enron, desde WorldCom, etcétera, en donde las compañías en el sentido financiero modificaban sus libros y registros con la finalidad de reflejar números muchísimo mayores a los que realmente tenían. Entonces, hay lo que se le llama cocinar los libros, ¿no? El cook the books. Están cocinando los libros porque tienes los libros reales, con lo que realmente ocurre, y luego tienes los otros libros que son los que publicas con la finalidad de que la gente siga invirtiendo, que la acción tenga un determinado valor y que se promocione de una manera
no correcta, si le quieres llamar así. Entonces, también la ética entra dentro del aspecto financiero con la finalidad de mediar y decir, no, a ver, espérate, tú tienes que publicar tus registros, tener tus libros libres en algún momento de cualquier error, precisos, claros, concisos, que reflejen las acciones de entrada y salida de dinero del negocio. Y ahí también la ética entra en ese factor. Entonces, es un, ¿cómo te puedo decir? Es una, no le quiero llamar laberinto, pero estás entrelazado con todas las áreas de la organización. Si quieres, ahorita doy otros ejemplos, pero te cedo la palabra para ver tu opinión. Bueno, me encanta que haya dado ese panorama general y yo puedo, digamos, entre pinzas, poder capitalizar algunos procesos, como por ejemplo el desarrollo de un código de ética. No todas las empresas, ni uno mismo a veces a nivel profesional tiene un código de ética. El periodista tiene que tener un código de ética, el abogado tiene que tener un código de ética. Indistintamente donde ejerzas tu profesión, debe haber un código de ética, bien sea implícito o explícito. Y en función de eso, yo creo que hay que definir los comportamientos aceptables y no aceptables, ¿no? Que forman parte de ese proceso, de ese código, o sea, incluir esos ejemplos. Y bueno, evidentemente, ser lo suficientemente comunicativo y accesible para que las partes lo puedan comprender. También creo mucho, lo hemos hablado en otros foros, de liderar con el ejemplo. ¿De qué te vale escribir un código de ética si al final quienes lo promueven no te dan el ejemplo a seguir, ¿no? También, bueno, hay que capacitar a los empleados, a los clientes, a todas las audiencias que forman parte de tu equipo de trabajo para que hablen el mismo idioma en cuanto al código de ética. Para mí es fundamental ese proceso, eh, porque me ha pasado que, por ejemplo, en mi línea de acción como periodista, cuando hay personas que tienen, qué sé yo, un punto de vista muy exacerbado, muy extremo de un tema, y más a veces en el tema que yo desarrollo, que es el tema político o en el tema de marketing, y no dan su brazo a torcer y entonces mezclan el tema personal, o sea, su forma de ser o su creencia o su forma de pensar de manera individual y no ven el contexto completo. Entonces, yo muchas veces he dicho, yo no soy juez, yo soy simplemente un comunicador que investiga, que pone todo sobre la mesa y las audiencias son los que toman sus conclusiones en función de la información que esté allí, ¿no? Y para mí es muy importante porque en el momento que tú empiezas a emitir juicios de valor en ese proceso ético, ya se perdió el proceso. O sea, yo creo que al final aquí uno no está para calificar a nadie y uno está para justamente hacer que el proceso sea lo más correcto y transparente posible. Te dejo la palabra. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate cómo ahorita dentro de los comentarios que estabas haciendo, es el liderar como el ejemplo dentro Ujú. de los programas de ética y cumplimiento se les llama el compromiso de la alta dirección. Exacto. Empezó de esa manera, empezó diciendo, los líderes tienen que liderar con el ejemplo y ese es el compromiso que tienen ellos con el resto de la organización, con la finalidad de pues guiar y que la gente, no me canso de decir este dicho, que la gente los tome como un ejemplo y que no los tome como una excusa. ¿Ok? Ujú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hagan ellos es lo que va a permitir que la gente se comporte de una manera o se comporte de otra, ya sea correcta o incorrecta. Y aún así, los códigos de conducta son muy importantes dentro de toda organización porque es lo que le dice a la gente que trabaja en esa organización el qué está permitido y qué no está permitido. Y cuáles son los valores de la empresa y qué es lo que representa a la empresa, qué es lo que le importa a la empresa, por decirlo así, dentro de todo el ámbito de derechos humanos, estándares laborales, ética, cultura, o sea, en algún momento es amplio el tema, ¿no? Y el cómo lo vives, porque como empezamos este tema, no importa que tengas muy bonito tu código de conducta, si no lo estás viviendo, si no lo estás comunicando a la gente, si los mensajes no se relacionan y se refieren al código, si los ejemplos y actuaciones no se refieren al código, de nada va a servir. Uno de los ejemplos más bonitos que tengo yo en mi historia de trabajando con empresas es porque esto es un trasfondo que va más allá de la empresa, inclusive hacia tus terceros. Y el ejemplo que les quería decir es, en Latinoamérica existe un alto riesgo respecto a actos de corrupción y de soborno.
lo ves en Transparencia Internacional, sus reportes de corrupción y en otros reportes más, ¿verdad? Y nosotros entrenábamos no nada más a los empleados, sino también a los terceros y aquellos como despachos jurídicos, agentes aduanales, etcétera, en donde veíamos que el riesgo de soborno y corrupción era mayor, pues los entrenábamos de una manera un poquito más concisa. Y a mí me pasó en uno de los países de Centroamérica que un despacho externo elevó una preocupación directamente a la empresa diciendo, oye, los estamos representando ustedes para esta licitación y dentro de la licitación estamos recibiendo una solicitud de un potencial soborno. Y lo que hicimos nosotros es, aparte de que tomamos acción, nos retiramos de la licitación y evitamos en algún momento el problema, yo quedé encantado de la vida de ese ejemplo, porque para que un despacho jurídico que no trabaja directamente contigo, sino que es una empresa separada a ti y que tú hayas tenido ese impacto hacia con ellos sobre tu código de conducta, tu política anticorrupción y que ellos la hayan adoptado y no se prestaran a eso, es uno de los ejemplos más bonitos que te puedo decir yo de satisfacción interna de decir hice mi trabajo de la manera correcta. Entonces, Luis, quiero interrumpirte rapidito para que me respondas una pregunta que me vino dime. en función de ese ejemplo que me encantó. Y estamos poco de tiempo, pero me parece oportuno. Tú sabes que en un debate presidencial hace unos cuantos años, escuché a un candidato decir que él rompía los esquemas legales porque estaba establecido así en una discusión con otro candidato presidencial. Es decir, a nivel político y a nivel social, ¿cómo se establece un código de ética? Si es que tenemos la constitución, reglamentos, tú sabes, todo ese proceso que forma parte de la sociedad a nivel legal. Pero cuando viene un candidato presidencial y dice, no me importa, porque las leyes fueron así y yo sé cómo romperlas o cómo no romper. O sea, me dejó en shock porque no es un ejemplo a seguir. Entonces te Claro. dejo la palabra brevemente que estamos contra el tiempo. No, ahí entramos otra vez en el sentido del compromiso de la alta dirección. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar sobre lo que te acabo de decir de los líderes pueden ser el ejemplo a seguir o la excusa para actuar de una manera indebida. Exacto. Entonces, si una persona, si tú tienes un líder, un presidente, un director ejecutivo en tu organización que no le presta atención al código, que no le presta atención a las Exacto. políticas, etcétera, años después, meses después, que no se estén quejando que el resto de la gente también viole toda disposición interna y externa de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que uno dice es, hey, si él lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues si él es el ejemplo. Y de la misma manera, el lado correcto es no nos adjuntamos al código de conducta, es el pilar fundamental de la compañía, es lo que tiene los valores, lo cumplo de la manera adecuada y lo promuevo, entonces la gente lo toma como ejemplo y actúa de esa manera. Entonces, esa es una gran diferencia dentro de lo que es el lideraje con el ejemplo dentro de la ética de los negocios. Bueno, y al final, yo creo que esto que está pasando a nivel mundial es importante porque también las guerras se establecen por cuestiones económicas, no lo dejemos de entender y de comprender. Hay unos intereses por detrás muy importantes que después se lanzan al tema político. Y ahí se rompe todo esquema de código de ética justamente al vulnerar la vida. Lo digo públicamente porque los negocios no solamente es que yo estoy vendiendo un producto o un servicio, el negocio está en todos los niveles de la sociedad. Y yo creo que cada ser humano, bien sea un militar, un político, un empresario, un empleado público, un empleado de una empresa privada, tiene el poder de establecer con ejemplo una mejor sociedad. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bye bye.